Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a reivindicarse. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros éramos los pródigos, Señor. Un día estuvimos, Señor, vagando en la miseria, Señor, en el pecado, Padre. Pero tu gracia y tu misericordia nos alcanzó, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos aprender de ti, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Queremos empaparnos de ti, Señor. Conocer al Dios que me amó desde antes de la eternidad, Señor. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor. Y si un hijo pródigo, Señor, ha llegado a casa, Señor, oh Padre, te pedimos, Señor, que tú, Señor, lo recibas con brazos, Señor, abiertos, Padre. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame, Señor, a explicar, Señor. Y ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor, que lleve esa palabra, Señor, en su corazón, Padre, y que dé fruto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hay tres parábolas en esta conversación del Señor Jesús. Pero esta parábola viene porque hay una situación, es que Jesús se juntaba con los pecadores. Los pecadores dicen que las prostitutas y los republicanos y los pecadores venían a Jesucristo. Entonces aquí vamos a ver dos grupos. Aquí hay tres grupos. Está Jesús, que atrae a los pecadores. Están los pecadores, que somos nosotros, y están los religiosos, los que tienen orgullo religioso, o los que se creen espirituales, que están criticando a Jesús, porque Jesús recibe a los pecadores. Entonces Jesús hace tres parábolas, pero hoy lo vamos a dirigir a la última parábola del hijo pródigo. En la parábola de las monedas, es la dueña que sale a buscar las monedas. En la otra de la oveja perdida también es el pastor que sale a buscar la oveja. Pero en este caso del hijo perdido, no es el padre que sale a buscar, sino es el hijo que viene, porque el hijo vuelve en sí, dice la palabra. El hijo se va de casa y el hijo es el que vuelve. Entonces quiero en quiero tres puntos hablar de la parábola. Entonces, el primero va a ser
de que el hijo pródigo representa la naturaleza pecaminosa del hombre, del pecado, representa al hijo pródigo. Es la libertad. Nosotros pensamos que la libertad, que nosotros somos libres, podemos hacer lo que se nos dé la gana, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, yo quiero ser libre. Ser libre, pero hay una consecuencia con la libertad, que la libertad nos lleva a pecar. Cuando Dios hizo a Adán, le dio un libre albedrío. ¿Qué pasó con ese libre albedrío? Que Adán decidió comer, porque Dios no hizo un robot, sino que hizo un libre albedrío. Entonces, desde ahí el hombre en su libertad hace lo que él quiere. Por eso es que se ponen reglas, se ponen leyes para no hacer lo que se le dé la gana a uno. Entonces nosotros, no hay una libertad absoluta, porque si nosotros tenemos una libertad absoluta, eso nos lleva al pecado. Porque yo no tengo libertad de meter la mano al hermano Carlos y sacarle su billetera y agarrarme. Yo no tengo esa libertad. Entonces no hay libertad absoluta. ¿Por qué? Si yo tuviera esa libertad, yo hiciera daño a mucha gente. Entonces por eso están las leyes, para que uno no esté en libertad absoluta. Entonces, este hombre, este joven, representa la naturaleza del hombre pecaminoso. El padre representa a Dios, a nuestro Dios Padre. Representa a Dios como el Dios amoroso. El Dios amoroso que no tiene rencores ni resentimientos, sino que acepta al pecador que viene delante de él. Así que no hay excusa de decir yo vine a Dios y Dios no me aceptó. Venir a mí, dice Jesús, todo el que a mí viene, yo no lo he hecho. Fuera. No hay excusa llegar allá a la eternidad y decir yo vine a ti, pero tú no me aceptaste. No, es que todo aquel que viene a Cristo no lo echa afuera. Y la otra, la altivez religiosa, al no aceptar el perdón del padre hacia el hijo, representada en la actitud del hermano. Porque hay un hermano mayor y hay un hermano menor. El hermano mayor, cuando este joven el menor le pide la heredad al padre, él le reparte a los dos. Pero uno se va y otro se queda. Entonces, vamos a hablar de la condición del hombre. Entonces, la condición del hombre, el pecado es desagradable. Es desagradable y es degradable también. Porque el pecado empieza con algo sencillo. Yo le voy a hacer una ilustración. Una jovencita que le ofrece cocaína, marihuana o alcohol, cualquier de las drogas, empieza con no va a pasar nada, solo es una vez. Así que empieza el pecado. No va a pasar nada, solo es una vez. Nadie lo va a saber, tus padres no se dan cuenta. Pero ¿qué pasa? Que después le gusta y lo hace continuamente. Y tal vez puede ser una señorita que fue criada con buenos modales, fue criada tal vez en la iglesia con buenos padres educados, y los padres las educó, tal vez están en la universidad para estudiar un doctorado o algo así, y se arruina la vida. Con una sola prueba de alcohol, una sola prueba de droga, y se arruina la vida. Entonces eso es lo que hace el pecado. El pecado te ofrece instantáneamente un gozo, una satisfacción. Es el engaño del pecado. Te ofrece primero, pero no te dice las consecuencias del pecado. Entonces el pecado empieza con un proceso. Primero haces algo y miramos como un hombre que una vez probó el alcohol por primera vez y hace ahorita en los puentes, debajo de los puentes, tirados, vomitados en una zanja. ¿Y cómo pasó eso? Empezó con un solo pecado.
Entonces el pecado degrada al hombre. Empieza fácilmente, pero cuando entra hace mucho daño. Y este muchacho, vamos a ver que este joven llega a la miseria más tremenda, que desea comer aquellas cosas que le daban, las algarrobas que le daban a los pueblos. Mira hasta dónde lo lleva el pecado. El pecado que ofrece es un proceso progresivo donde una falta inicia y arrastra al ser humano al deterioro espiritual, moral, relacional. Lejos de ser estático, el pecado opera como un espiral descendente que esclaviza a la persona. Y ahí empieza el pecado. Y usted no puede decir, yo conozco a alguien así, porque nosotros tuvimos esa condición. ¿Cuántos errores nosotros, o cuántas desgracias por el pecado pasaron en nuestras vidas? Como un hombre que se casa con una mujer pura, por una noche o por una hora de placer, pierde su familia y pierde su hogar y pierde los hijos. Esa familia es destruida, la relación por el pecado es destruido, y ahí viene la consecuencia. Los hijos viven sin padre. Los hijos, muchas veces las mujeres consiguen otros hombres, y los hombres, no estoy generalizando, y esos padrastros abusan de los hijos. No todos, pero sí es así. Pero ¿por dónde empezó? ¿Por una noche de placer? Se destruye una familia. Por una noche, una jovencita, por una noche que se droga, una vez que se droga, una jovencita ahora anda vendiendo su cuerpo para seguirse drogando. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado, no solo el pecado te daña a ti, me daña a mí, sino que daña las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. El pecado es tremendo. Entonces, primero nos atrae el pecado. Y como este joven tenía el dinero, tenía la herencia, el padre le dio la herencia, cuando se dio con el dinero, dijo, hoy es la oportunidad de yo poder deleitarme en aquello que me atrae. Y salió de esa provincia y fue a otra provincia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer el pecado, nosotros nos vamos lejos para que no nos estorben nuestro pecado. Por eso personas se van para otros lugares donde nadie los conoce, porque allá pueden vivir perdidamente y nadie les estorba el pecado, ni le van a decir a sus padres, mira, allá está tu hijo, allá está tu hija, porque ellos quieren vivir perdidamente y libremente. Entonces una jovencita con buenos modales, por un solo pecado puede caer y llegar a la corrupción. Me acuerdo, no me acuerdo en qué año, pero estábamos yendo aquí en el vídeo, cuando estamos en Sendero, estábamos yendo a la academia. Mi esposo se va a acordar de eso. Y yo llegué un poquito tarde a la academia, en el estudio bíblico, y me recuerdo que vi una muchacha tirada y una gringa, flaquita, bonita, estaba tirada. Me le acerqué, le hablé para ver si estaba viva, cómo estaba, y estaba drogada y estaba emborrachada. Entonces, como no hablaba inglés en el tiempo, ni tampoco ahora, pero no hablaba inglés en ese tiempo, very good. Entonces, llamé a mi concuña, Hazel,
la llamé y dije, Heidi, mira, aquí está esta situación. Y empezamos a hablar con ella, hacerle preguntas de dónde venía, quién le había dejado, si algo le había hecho mal, todo eso. La llevamos a mi casa, ya mi esposa y Heidi y con Cuña se pusieron ellas allá a cuidarla ahí. Se bañó, le dieron té que estuviera tomando, y cuando ya reaccionó, ya le bajamos el teléfono y le preguntamos a quién llamamos. No le quisimos llamar a su esposo porque no sabíamos si es que su esposo tal vez le había hecho mal, sino que llamamos a quién, a su padre. Ahí decía Dari, agarramos el número, llamamos al padre, le explicamos que le hemos encontrado y le vamos a entregar. Aquí por las 75 le vamos a entregar a su papá. ¿Cómo empezaría ella? Empezó con un pecado. Y llegó a esa condición de perderse y no saber dónde estaba. Y el padre llegó llorando, dando las gracias. Porque yo no sé, no sabemos cuánto tiempo había estado desaparecida. Entonces el pecado te disfraza de placer y un beneficio rápido. Por eso usted cuando aquello, el pecado dice, mira, te satisface, si vas a hacer cierta cosa vas a esperar, de los jóvenes. Te dice, no esperas a casarte, todo lo hace, todo lo hace, todo lo hace. Podemos tener relaciones, ¿no? Antes del matrimonio, todo lo hace. ¿Qué pasa? Es que hace poquito me dio cuenta que un niño tenía como 15 años, 14, 15 años, me embarazó a otra niña que tiene 14, 15 años. Ahí anda el niño cargando a otro niño. El niño cargando a otro niño. ¿Cómo pensó? No pasa nada. Todo lo hace. Así es el pecado. No pasa nada. Y ahora, no sé si estarán yendo a la escuela o dejaron la escuela, pero ahora tienen un niño que crear. Entonces, esa actitud que tuvo el joven llevó a romper la relación que había con el padre. No solo la relación que tenía con el padre, sino también la protección que tenía con el padre. La cobertura del padre. Bueno, ahora en este tiempo se habla mucho de que si tú te vas de una iglesia a otra iglesia, te fuiste de la cobertura del apóstol, del profeta, del pastor, ¿no? Pero la cobertura que nosotros nos salimos es cuando el pecado, cuando nosotros vamos detrás del pecado y abandonamos a Dios. Esa relación se rompe y la cobertura que tenemos con Dios se rompe también. Aleluya. Dice en Isaías 59:2, pero nuestras iniquidades se ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que no oír, para no oír. Entonces el pecado de nosotros, el pecado del cristiano, rompe la relación que hay entre Dios y nosotros. Aunque en este joven, la parábola que el Señor Jesucristo le está diciendo que todos los pecadores somos pródigos, todos los pecadores somos pródigos. Los que no han nacido, ninguno que ha nacido cristiano. Nadie, no hay ni siquiera uno que haya nacido cristiano. Mis hijos han nacido estando yo en la iglesia, pero eso no significa que ellos sean cristianos. Hasta que ellos aceptan al Señor Jesucristo, ellos son cristianos. Entonces, cuando se cede la tentación, se rompe la comunión con Dios. La repetición crea dependencia y lleva al endurecimiento
Mire que el pecado es tan tremendo, hermanos, que dice la palabra que la desobediencia volvió demonios a los ángeles. El pecado volvió demonios a los ángeles. El querubín se volvió ¿qué? Demonios. Se volvió Satanás. Se volvió diablo. ¿Cuál fue la causa? El pecado. Adán, una desobediencia, Adán en el jardín, a través del pecado, toda la raza humana cayó y la creación también, por solo un pecado. Por solo un pecado no entró Moisés a la tierra prometida. Con un solo pecado, un lingote de oro y un manto babilonio que Cam escondió, toda su familia fue apedreada. Un solo pecado. Así que el pecado destruye al ser humano. El pecado destruyó nuestras vidas. El pecado destruyó nuestras relaciones. Hemos perdido amigos. Han perdido hijos por el pecado. Han perdido esposos. Han perdido esposas por el pecado. El pecado hace que el hombre pierda su voluntad. Si el pasaje dice que volviendo en sí, entonces quiere decir que él estaba irracional. Él estaba en modo donde su voluntad era controlada por el pecado, los deseos. Entonces se pierde la voluntad propia y el control sobre el acto pecaminoso. Rotura total. Ya no hay ni siquiera una pizca de voluntad para decirle al pecado no. Ese es el pecado. Y genera la muerte espiritual, destruyendo la identidad propia. Porque cuando una persona pudo haber estado en un nivel muy alto, pero el pecado lo lleva a lo más vil que lo pueda llevar al pecado. Y a veces nosotros pensamos que tienen que ser pecados de fornicación, de robo, de drogas. No, la altivez. Recuerde que la altivez es el que hizo que Satanás sea diablo, que Lucifer sea diablo. La altivez, nuestro orgullo, nuestra dependencia de nosotros mismos. Mire cómo dice Pedro en 2:12, creo que es 2 de Pedro 2:12. Hablando de los falsos maestros. Pero estos como animales irracionales, escuchen, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esa criatura, hablando de los demonios, de aquellos que blasfeman contra los demonios. Pero dice que son como animales irracionales. Ahí lo lleva el pecado. Ahí lo lleva el pecado porque este joven anhelaba ser un juez.
cuerpo. Y cuando volvió en sí, él se dio cuenta de la bondad de su padre. ¿Qué es lo que miró de la bondad de su padre? Dice, los sirvientes, los jornaleros, dice él, los jornaleros tienen que comer en mi casa. Si mi padre le da a los jornaleros, mi padre es bondadoso. Aleluya. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y empezó a hacer un plan. Donde cómo él iba a regresar al Señor, a su papá, cómo él iba a regresar, todo lo que iba a decirle. No sé cuántas veces en el camino fue repitiendo, Padre, por mi desobediencia, sé que ya no soy digno de que me reciba como hijo, sino que voy a trabajar para que poderme ganar el sustento. Imagínense que se gastó todo, él se gastó todo lo que tenía, dice que se gastó todo perdidamente en prostitutas. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo, tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. El hijo, ¿qué se merecía? Hablando humanamente. El hijo se merecía que el papá lo pusiera de jornalero. O que el papá lo rechazara y lo corriera. Porque había fallado. Se había gastado toda la fortuna. Pero ¿qué quiere el Señor Jesús que nosotros miremos? Es el corazón de nuestro Dios. El corazón de nuestro Dios, que Dios es un Dios perdonador. Dice el Salmo 103, 12 al 3 y 13, dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones, y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces nosotros tenemos un padre bondadoso, un padre misericordioso. Por eso el tema se llama el retorno del hijo perdido y un padre misericordioso. Un padre que se complace en hacer misericordia. Y algo que les quería dejar saber a estos fariseos, dice el 15:1, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ese es el contexto por qué Jesús empieza estas parábolas. Porque él quiere demostrarle a los fariseos que él vino a salvar a los pecadores. Dice Pablo que él vino a salvar a los pecadores y él dice, ¿cuál yo soy? El primero. Y si Pablo es el primero, yo soy el segundo. Si no sé en qué lista está usted. Pero el Señor vino a salvar al pecador. Él no vino a salvar a santos porque los santos no necesitan
ser salvado y tampoco no hay nadie que sea santo. El Señor vino a salvar a los pecadores. Pero ¿por qué los fariseos se enojaban o no les gustaba que Jesús se acercaba a los pecadores y a los publicanos? Es porque ellos se creían espirituales. Y eso se llama el orgullo religioso. Dice el 20, vamos adelante, vamos a ver el orgullo más adelante. Y levantándose vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido, ¿qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí miramos a un padre que no viene con un sermón, no viene con quejas, no viene reprochando a aquello que había desperdiciado. ¿Por qué me hiciste esto? Te lo dije, que no te fueras. No, ahí no vemos ningún reproche, sino que miramos a un Padre misericordioso que miró la vileza de su hijo. Si se levantó donde estaba apacentando a los puercos, ¿no? ¿Con qué olor llegó? Llevó el olor a puerco. Y ustedes saben cómo van los chiqueros de los puercos. La gente se queja porque en las aldeas ponen chiqueros, pero atos es la palabra, atos de cerdos. Muchas veces los ponen arriba de la aldea, y cuando sopla el viento va para toda la aldea, y por eso prohíben que pongan atos de cerdos en las aldeas. Tienen que ser separados para que no llegue el olor. Imagínense cómo iba ese hijo, ese pródigo. Iba oliendo feo. Y así venimos nosotros cuando venimos al Señor. No cuando venimos por primera vez al Señor. Ahora el Señor nos ha limpiado, nos ha restaurado. Nos ha dado su espíritu como garantía, que es el anillo que le dio al Hijo. Nos ha dado su espíritu como garantía de nuestra adopción. Entonces todos hemos sido pródigos. Todos pecamos, todos teníamos mal olor del pecado. Pero Dios no se tapó la nariz cuando nos acercamos a Él, sino que como Jesús tocaba a los leprosos, así nos tocó a nosotros y nos limpió. Amén, gloria a Dios, gracias. Y nos limpió, porque Él dice ahí en el mismo Salmo 103, que Él sabe que somos polvo. Jesús, cuando se acercó a los pecadores, se acercó a los leprosos, los tocó y nunca se tapó la nariz. Pero los fariseos, cuando miraban a una prostituta, cuando miraban a un publicano, cuando miraban a un leproso, decían, ush. No lo he leído en la Biblia ustedes, ush. Esa palabra de ahí es bíblica, ush. Juntarme con eso, pero no, el Señor nos recibió a nosotros así como veníamos. No nos dijo, vean, límpiate primero y después ven a nosotros, ven a mí. Entonces, dice que le besó, se tiró sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra
cállate. No digas nada, cállate, solo déjame abrazarte. Solo déjame abrazarte. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado a sus pies y traer el becerro gordo y matarle y comamos y hagamos fiesta. Usted sabe que Dios hizo fiesta cuando nosotros venimos a Él. Dice la Biblia, más adelante dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador. Yo creo que la pachanga mía fue más grande que la de usted, porque yo era más pecador que usted. Según la condición del pecador, así es la pachanga allá en el cielo. Dos borregos mataron allá. No sé por usted cuánto mataron. Es una palomita, porque usted se quemó mucho. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y se ha hallado y comenzaron a rectificarme. Yo creo aquí que Dios, que Jesús no está hablando de un cristiano que se fue de la iglesia. No creo que el Señor Jesucristo está hablando. Creo que Jesucristo está hablando de aquellos que escogió antes de la fundación del mundo y aquellos que cuando Adán pecó, Adán perdió la patria potestad de Dios. Porque no está hablando de una persona que fue cristiano, está hablando de la condición del hombre. Porque el que dice que se juntaba con quién, con las rameras, con los publicanos y con los pecadores. Entonces, está hablando de que todos nosotros fuimos pródigos, y que un día venimos al Señor. Y si tú andas en el pecado hoy, si tú estás perdido en las drogas o en algo que lo hace continuamente, tú estás y eres un hijo pródigo. ¿Qué pasó con el otro hermano? Porque el otro hermano tenía su herencia. Dice que le repartió a los dos la herencia. Entonces, él tenía su herencia, él podía hacer fiesta, podía hacer lo que se le diera la gana, porque era su herencia. Y mire lo que dice. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es la condición del orgullo religioso, de que hay personas que se creen que están bien con Dios y creen que se merecen ellos por no desobedecer, se merecen las cosas de Dios, que Dios les dé cosas. Aquellos se creen superior y vanagloria de una persona que cree que por su conocimiento teológico, moral, práctica de fe, se hacen superior a los demás y manifiestan con egocentrismo, juicio hacia otros y falta de dependencia hacia los divinos. Ellos critican porque hay unos más débiles que ellos y ellos se creen superiores. Y cuando una persona se va, está bien porque esa era la oveja negra de la casa, de la familia.
Y cuando regresan, se enojan porque Dios nos trae otra vez de nuevo. Por eso le dije que hay dos grupos, tres grupos. Están los pecadores, está Jesús y están los fariseos que se enojan porque Jesús comía con los pecadores. Que no haya en nuestro corazón esa malicia de ver, porque tal vez nosotros no hacemos cosas que otros hacen, o nosotros dejamos de hacer cosas que otros no hacen. Miramos con diferencia a los hermanos, como este hermano, que en vez de alegrarse con su padre porque había venido su hermano, se enojó. Qué corazón, hermano. Se enojó porque ya vino aquel que se portó mal con su padre. Pero ahí miramos que el padre le dice a él, él dijo, tu hermano ha venido, el 27, y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo y haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre a rogarle que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, aquí tantos años te he servido. ¿Por qué estaba sirviendo? Estaba sirviendo por ganarse el favor. No lo estaba haciendo por amor, sino que lo estaba sirviendo para que el Padre le diera. Estaba ganando como un jornalero. Miren, hermanos, si nosotros servimos al Señor, porque nosotros tenemos un pensamiento de que nosotros estamos sirviendo a un Señor. Sí, claro que estamos sirviendo al Señor, pero nosotros estamos sirviendo a un Padre amoroso, a un Padre de gracia, a un Padre misericordioso. Entonces lo deberíamos de hacer no por obligación, sino ¿por qué? Por amor. No por ser vistos, ni para que me miren, sino por amor a nuestro Padre. Por amor. Todo lo que hagamos tiene que ser movido por el amor a Dios y por el amor a nuestros hermanos. Porque Él nos ama. Así que, hermanos, el pecado no es excusa para apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios perdonador. Que cualquier falla que nosotros cometamos podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, he fallado. Usted puede decir, eso debe ser para el hermano que está a la derecha mía o a la izquierda, porque yo no fallo. Todos fallamos. Todos fallamos. Que levante la mano el que no falla. No, todos fallamos. Todos le hemos fallado a nuestro Señor. Pero Él es misericordioso. Con amor viene delante de nosotros y nos abraza y nos perdona. Vamos a ponernos en pie. ¿Quién como nuestro Dios que perdona la iniquidad de su pueblo? ¿Quién como nuestro Dios que está atento a nuestra necesidad, atento a nuestro clamor? Cuando nos acerquemos al Señor, por eso el Señor Jesús en la oración dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Estaba enseñando a los discípulos que cuando vayamos a orar,
Vayamos a orarle no a un Dios lejano, sino a un Padre nuestro, que estás en los cielos. Cuando vayamos a la eternidad, allá comprenderemos la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Cómo Dios puso la mirada en nosotros, habiendo tantas personas mejores que nosotros. Cómo Dios puso la mirada en nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo no amar a ese Señor? ¿Cómo no amar a nuestro Padre? ¿Cómo no acercarnos a Él con gratitud? ¿Cómo no acercarnos a Él con confianza? Siendo sinceros delante de Él. Porque no le podemos ocultar nada. Usted puede ocultar el pecado a su esposa, a su esposo, a su padre, a su madre, pero a Dios no le puede esconder el pecado. Pero Él, no importando la condición, la sangre de Jesucristo puede limpiar todo pecado. La sangre de Jesucristo puede hacerte blanco como la nieve. No te vayas de aquí, de este lugar, con tu alma cargada de pecado. No te vayas de este lugar siendo un pródigo. No te vayas de este lugar sin esperanza, sino que ven a este lugar. Acércate a este lugar, acércate a Dios, ahí donde estás. Si tú crees que eres un pródigo, si crees que estás lejos de la relación con Dios, acércate hoy, porque hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día que el Señor te ha traído aquí para que tú vuelvas en sí. Cierra tus ojos. Vamos a adorarle al Señor. Gloria a Dios.